para continuar con nuestra agenda, hablaremos a continuación sobre la tecnología educativa o EdTech. Es un campo de crecimiento que llegó de una manera quizá un poco desordenada y disruptiva. A continuación tendremos el panel EdTech, la cuarta revolución de la educación con los líderes. Vamos a invitar, por favor, que pasen a nuestro escenario a panelistas y nuestra moderadora, quienes serán los encargados de este diálogo. Daniela Carvajalino, cofundadora y CEO de la plataforma de educación en línea de Biz Nation. Bienvenida, Daniela, te recibimos en nuestro escenario. También le damos la bienvenida a Joana Prietro. Ella es cofundadora y co-CEO de Get Girl Latam, ONG que promueve, forma, desarrolla y conecta a mujeres en Latinoamérica a través del uso, la apropiación y la creación de la tecnología. Recibimos también en este panel a Henry May, él es CEO de CoSchool, especializados en la formación socioemocional para jóvenes, educadores, líderes educativos y empresariales que conectan lo presencial con lo virtual. Damos la bienvenida también a Claudia Liliana Zúñiga, coordinadora de la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIV. Y nuestra moderadora Paola Amar, ella es vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos. Los recibimos con un aplauso. Gracias a nuestros panelistas y moderadoras. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy contentos de estar hoy en este panel en un tema tan importante como es la educación y todos estos cambios que nuestros panelistas han estado compartiendo con nosotros durante estos días. Así que tengo unos paneles de lujo sobre mirar el tema de educación y su impacto en el desarrollo. Y para eso no quiero sino empezar de una vez y entrar en materia. Y quiero mirar, quiero preguntarle a Daniela la primera pregunta. ¿Cómo la educación y la innovación puede apoyar el crecimiento empresarial en Latinoamérica? Bueno, Paola, muchas gracias y buenas tardes a todos. De verdad, qué placer estar aquí porque este es el tema que a mí en la vida, Paola, más me apasiona y más me gusta. Y mezclar esos dos mundos, todo lo que tiene que ver con educación y con innovación, es a lo que yo me dedico. Entonces, realmente me encanta esta pregunta. Y yo creo que tiene mucho que ver porque el ADN de innovación de una empresa depende de la calidad de la innovación de sus colaboradores. Nosotros hay muchos temas que empíricamente hacemos. Por ejemplo, a uno en la mayoría de colegios no le enseñan a ser líder, o no le enseñan habilidades socioemocionales, o no le enseñan innovación, porque innovar, muchas personas creen que simplemente no, pues yo tuve una buena idea hoy y fue innovadora y ya, pero resulta que hay muchas metodologías para poder innovar correctamente, para que la innovación surja, para que la innovación fluya. Realmente yo creo que la parte del método es muy importante y compañías como la nuestra en Biz Nation se han dedicado a hacer que ese proceso sea mucho más fácil y que sea para todo el mundo. No es que la C-Suite es los únicos que en una empresa innovan. Todos los colaboradores, de cualquiera que sea su posición, tienen la posibilidad y tienen la capacidad de innovar, pero para eso necesitamos una formación correcta, una formación apropiada, o al menos una formación, porque en muchas empresas esto es algo que simplemente no sucede, no se da. Gracias, Daniela. Joana, cuéntanos un poquito cómo es tu visión sobre el papel de la educación en el desarrollo y el crecimiento de América Latina. Gracias, Pao. Geek Girl también acá. Qué rico y qué bueno. Buena tarde, Cartagena y quienes están acá presentes. Bueno, nosotros desde Geek Girls voy a planteártelo en la historia, Pao. Hace 11 años, Geek Girls es la organización pionera en América Latina, orgullosamente colombianos, pero somos pioneros en América Latina, en hacer innovación con enfoque de género en todo el tema de educación y tecnología. Le propusimos hace 11 años a Colombia y a Latinoamérica que era importante empezar a trabajar el talento digital, pero el talento digital con enfoque de género, porque teníamos unas brechas enormes que creo que son las brechas que la mayoría conocemos, ¿no? 2 de cada 10 estudiantes de carreras en STEM son mujeres, 2 de cada 10 trabajadores de la industria son mujeres y solo 1.1% de los líderes de la industria son mujeres. Es decir, tenemos una brecha enorme por trabajar. ¿Y cómo te respondo esta pregunta, Pau? Porque hace 11 años, cuando yo empecé a sentarme en las oficinas de los empresarios, les proponía, tenemos que empezar a trabajar en equipo por el talento digital.
Yo tengo la comunidad de mujeres, usted tiene la financiación, además necesita el talento. Trabajemos juntos. Y se quedaban así mirándome como exóticamente, ¿no? Y yo, ¿por qué ¿por qué te tengo que ayudar? Como si fuera una ayuda. El caso bonito de esto es que luego que pasó la pandemia, que fue lo mejor que nos pudo pasar a los que trabajamos en la industria de tecnología y digital, es que esos mismos empresarios que hace 11, 10 años me cerraron la puerta y me dijeron, muy bonita su idea, muy romántica y todo, pero no es viable. Desde el 2020 al día de hoy me han golpeado la puerta a decirme, necesito talento, ojalá que sean mujeres, ojalá que sean en rural, ojalá que sean bilingües, ojalá que estén súper ultra formadas. Y yo, bueno, se las tengo, pero esa vuelta se le demora. Si hubiéramos hecho esa inversión, Pau, hace 10 años no estaríamos en lo que estamos ahora, independiente de la pandemia, porque yo creo que esto, cuarta revolución, es justamente porque siempre va a haber grandes transformaciones, grandes cambios. Hace 2 años y medio, casi 3, fue la pandemia, pero la siguiente va a venir en otra forma camuflada y nos va a retar y nos va a decir, oiga, se van a poner finalmente de acuerdo para hacer no solamente procesos de innovación, sino en general, algo que decía Ronald en su presentación es ecosistema puro y duro, que realmente estamos hablando. El panel también anterior de ecosistemas de innovación decía, Latinoamérica necesita trabajar en sinergia, necesita trabajar en equipo. Entonces, si hace 10, 11 años nos hubiéramos unido, probablemente hoy tendríamos otros desafíos. Entonces, con esto intento responder a la pregunta es, primera cosa, tenemos que trabajar todos, y no solamente empresa, Estado, academia. Hay un cuarto actor muy importante y es la sociedad civil. Y cuando hablamos de innovación es poner a los seres humanos en el centro de los ecosistemas de innovación. Entonces la sociedad civil se convierte en un actor importantísimo y por eso nosotras como empresa social pues estamos movilizándonos como ese cuarto actor que hace posible que realmente empecemos a tener un sistema que traccione, que haga sinergia con todos los actores allí y sobre todo que las mujeres orgullosamente seamos protagonistas de la creación del futuro, que es finalmente el objetivo que tenemos. Gracias, Joana. Henry, cuéntanos un poco también. Buenas tardes. Yo creo que hay un dicho muy importante si pensamos en el rol de la educación y en el crecimiento cooperativo, que es los contratan por lo que saben, pero los echan por lo que son. No sé si ustedes han escuchado eso, si lo dije correctamente. Sí. Creo que la educación tiene una responsabilidad de formar seres humanos con valores y ciertas cualidades y habilidades que por muchos años no han sido priorizados en los colegios, en las universidades. Y lo que hacemos en mi organización y mi llamado a esta pregunta es, siento que el sector educativo tiene que enfocarse cada vez más en el desarrollo de estas habilidades. Los llamamos habilidades blandas, habilidades socioemocionales, tienen diferentes nombres, pero habilidades realmente como la empatía, como la creatividad, como el autoconocimiento, son las habilidades que todos ustedes saben que es lo que necesitamos en las empresas para ser exitosos, para hacer crecer, para solucionar los retos grandes que tenemos hoy en día. Entonces creo que el sector educativo debe seguir enfocándose cada vez más en la formación explícita, intencional de estas habilidades, y la mejor forma de hacerlo, en nuestra opinión, en mi organización, es a través de la formación de los docentes. Debemos enfocarnos en la formación de docentes para que ellos saben y entiendan que esta parte, la formación de habilidades, es parte integral de su rol. Muchas gracias, Henry. Bueno, y vamos con Claudia para cerrar este grupo de preguntas. Muchas gracias. Pues primero que todo agradecerle a Carolina, a Guillermo, a nuestros aliados que siempre nos han acompañado, a todo el grupo de XL que realmente apoya este tipo de ejercicios. Nosotros como Valle del Cauca, y quiero hablar en representación de la red de universidades que represento, más de 15 instituciones públicas y privadas en todo el suroccidente colombiano. ¿Qué sucede con la educación? Nosotros nos hemos dado cuenta primero que necesitamos seguir trabajando en conjunto. Básicamente, algo que hemos identificado y es algo que por ejemplo, pasa en el suroccidente colombiano, pero no significa que solamente esté allá, y es que está pasando con nuestros jóvenes, ¿sí? Con los niños, y más después de lo que pasó con la pandemia.
Entonces, primero nos están llegando con unos vacíos enormes que cuando llegan a la universidad nos toca que de cierta manera poder homogenizar ese tipo de población, pero más allá de eso es cómo los enamoramos para que ellos se asocien a este tipo de nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas, cómo generamos nuevas dinámicas a través del metaverso y de todo esto que estamos haciendo para que realmente ellos apropien ese conocimiento y sean los que transformen esta sociedad que nosotros en este momento pues estamos viviendo algo muy grande a nivel de país. Y lo digo porque ustedes saben que tenemos un nuevo gobierno, que tenemos nuevas apuestas, que el tema del agro está allí presente, pero el agro funciona con tecnología de base. Entonces, el papel es unirnos, trabajar con esa educación en segunda, digamos así decirlo, segunda infancia, por así mencionarlo, unido hacia las universidades. Y otro tema que nos decían en una pasada cumbre de rectores era necesitamos mirar hacia abajo. Y hacia abajo no significa que no vamos a hacer alianzas ni con Europa ni con los Estados Unidos, sino que decíamos siempre queremos ir a hacer la pasantía a Inglaterra, pero resulta que tenemos un montón de nuevos mecanismos que se están haciendo en innovación en países que están aquí cercanos, que los escuchaba ahora en el anterior panel, que los podemos aprovechar, podemos hacer ese tipo de movilidades y pues que simplemente es decir, bueno, empecemos a hacerlo y hagámoslo realidad. Listo, Claudia. Bueno, muy interesante el set de primeras preguntas, así que voy a empezar ahora por Claudia para la segunda pregunta para el panel. ¿Y cuáles son los retos más grandes que tiene la educación para generar valor para el sector corporativo específicamente? Entonces empezamos con Claudia. Bueno, pues quiero contarles que de manera positiva hemos visto que cuando hablábamos de brecha de capital humano, una de las cosas que siempre era repetitivo era ese tema de trabajar de manera cooperativa, colaborativa y el bilingüismo. En este momento, luego de hacer este tipo de ejercicios con empresarios, nos dicen, hemos superado, a ver, no de manera como con las cifras como lo quisiéramos, pero hemos superado ese número. Es decir, que ahora lo más importante no es solamente el bilingüismo, porque como estamos en una ciudad tan globalizada, en un país tan globalizado, en una sociedad globalizada, pues sencillamente ya nuestros jóvenes nacen con la tecnología, pueden hablar otros idiomas y están muy despiertos a… Pero miren que lo que sí está pasando es que se ha detectado con los empresarios el tema de compromiso y fidelización. Dicen que los jóvenes llegan a las empresas, están 3, 4 meses y se nos van. Y entonces dice, esto no me gustó, no está chévere, no está divertido, me voy para otra empresa. Y entonces no se crea ese trabajo o esa construcción a largo plazo. Quiero contarles que articulado a una de las convocatorias que acaba de lanzar el Ministerio, MinCiencias, una de las estrategias es empecemos a hacer una movilidad en doble vía y por ahora está abierta convocatoria a febrero, no soy del gobierno, pero eso nos va a permitir tener a nuestros jóvenes y personas con formación doctoral al interior de nuestras empresas y la propuesta nuestra también es que sea viceversa. Entonces, eso es en lo que venimos trabajando y en lo que consideramos que necesitamos seguir haciendo mucho énfasis en esa doble vía de comunicación empresa y academia y en cómo complementamos esa fidelización y esa construcción a largo plazo para creer en un país como el nuestro. Gracias, Claudia. Henry. Bueno, Paula, me preguntaste para retos, entonces voy a compartir 3 retos que veo. Uno es velocidad. Lastimosamente, el sistema educativo es como uno de estos barcos grandes que vemos ahí en la puerta de Cartagena. Es muy grande, es muy lento y los cambios pasan demasiado lento. Y creo que es algo que el sector educativo tiene que seguir aprendiendo del sector cooperativo de cómo podemos cambiar más rápido, porque es un sector que cambia muy lento. Segundo reto muy grande son los ciclos políticos. Lastimosamente tenemos ciclos políticos cortos que invitan a una visión cortoplacista. Planes de 3 años, 4 años, los nuevos gobiernos llegan y dicen, listo, ya vamos a borrar lo que hicieron los últimos 4 años porque no nos gusta y empezamos de nuevo. Necesitamos gobiernos que tienen más trazabilidad y empiezan a conectar lo bueno de gobiernos anteriores. Y el último reto, que creo que es al centro del reto entre la conexión entre la educación y el trabajo, es lo que está pasando en la educación media y postmedia. Hay muchos jóvenes en Colombia que no están ni estudiando ni trabajando y ahí hay que pensar y reformular, y hay esfuerzos muy interesantes pasando en Bogotá con una iniciativa que se llama Gojin, por ejemplo, para repensar estas conexiones con la vida laboral a través de nuevas ofertas más innovadoras en la educación postmedia. Creo que hay que ponerle mucha luz sobre esta transición. Gracias, Henry. Bueno, Joana.
Hola. Bueno, yo también me voy así como por un 2, 3. Muy bien. Número 1, para mí el mayor reto en esta articulación es de mentalidad. Y voy a verlo desde diferentes enfoques. Y es que, claro, a las grandes organizaciones pues tienden a ser un poco más paquidérmicas y las startups o las empresas pequeñas tendemos a ser mucho más ágiles, más rápidas, dinámicas, flexibles, etcétera, etcétera, porque también tenemos menos probablemente infraestructura o estructura en muchos de las cosas que de pronto una gran corporación podría tener. Entonces, en mentalidad habrá que empezar a decir, si yo soy una empresa y quiero empezar a innovar, debo empezar a hacerlo mucho más rápido, tomar mayor riesgo al hacerlo, definitivamente colaborar y entrar a trabajar más fuerte de la mano de quienes están en el campo de juego haciendo las jugadas. Algo que me encantó mucho que decía Ronald también en su presentación, que me pareció magistral, you cannot have it all, you cannot know it all, and you cannot do it alone. Es decir, no lo tienes todo, no lo sabes todo y tampoco lo vas a hacer todo solo. Creo que aquí hay que cambiar un poco en la mentalidad el esquema de pasar de querer ser el superhéroe, de hacerlo todo, a empezar a ser el conjunto de los Avengers, y lo queremos llevar un poco a la dinámica de la película. Porque creo que en mentalidad nos está jugando mal a Latinoamérica el tema de la individualidad. Creo que ser individualistas y altamente individualistas nos está llevando a decir, no, yo eso lo voy a hacer solo, déjeme y yo me equivoco solo, todo lo que quiera solo, porque yo me quiero llevar también el éxito o el galardón o el premio solo. Y esto está golpeando muchísimo la colaboración y empezar a pensar que para ser innovadores tenemos que ser creativos y mucha de la base de la creatividad es podernos abrir a la diversidad. Y diversidad no es otra cosa, Pau, que empezar a sentarnos los que pensamos diferentes y probablemente muy diferente a mí. Dejar un poco estas burbujas, dejar un poco estos círculos, esta endogamia que muchas veces mata a las organizaciones y a la academia. Lo digo con todo el cariño porque he trabajado en la academia más de 20 años, pero en el mundo corporativo tenemos que empezar a abrir estas fronteras, arriesgarnos más y empezar a hacer con los que están haciendo, ¿no? Pasar de ser más thinkers a doers, como que o sentémonos todos a la mesa y empecemos a hacer. Entonces, para mí el tema, uno de los grandes retos seguirá siendo el tema de mentalidad y el otro es a pasar a hacer, en el riesgo, empezar a hacer más cosas y más rápidos. No importa que fallemos, finalmente en el mundo del emprendimiento y del startup, nos dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, falla temprano, pero, o sea, falla rápido porque te va a costar menos también fallar. Entonces, de la innovación como una estrategia empresarial, estamos hablando hace más de 15 años, pero Latinoamérica sigue siendo un poco coja a la hora de decidirse hacerlo. Entonces, la invitación que yo pondría y el mayor reto es, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la creencia que estamos teniendo que nos detiene a la hora de decir, ¿y si probamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si nos equivocamos en el hecho? Pues nada, más datos en el pivote de la idea. Así que yo creo que ahí está la mayor parte del reto. Y un último punto yo diría, Pau, el tema, por supuesto, de empezar a poner capital, un poco más de riesgo en estos proyectos o estas ideas que están iniciando, porque, miren, las grandes ideas no van a iniciar y van a ser exitosas con el primer modelo, con el primer pivote que se haga. Así que esto hace parte de ser, yo creo que los emprendedores vivimos en la incertidumbre, en el fallar, en el equivocarnos y verlo de una manera tan natural que creo que al mundo corporativo le está faltando un poco ese salir de las estructuras tan rígidas, fijas, a ser un poco más flexibles, arriesgarse, atreverse. Ahora somos los emprendedores los que les vamos a decir a la empresa, atrévanse ustedes y atrévanse con nosotros. Gracias, Joana. Bueno, y Daniela, ciérranos un poquito del… ¡Ay! Aquí hubo como un aplauso. No sé, que aquí nos emocionamos, así que bien. Eso es lo chévere, que el auditorio está vivo. Así que seguimos, Daniela, por favor. Bueno, No, pues esta pregunta está fire y más después de lo que todos mis compañeros han aquí compartido. Para mí se resume también siguiendo el esquema de Henry en 3, pero
la primera son 2, así como 3,5. Entonces, la primera, relevancia y pertinencia. La segunda, o el gran segundo reto, tasas de finalización. Tercero, costos. Entonces nos vamos a lo primero, relevancia y pertinencia. En el mundo de capacitación corporativa, haciendo así como una metáfora, es como si uno tuviera un dolor de cabeza y se toma una pastilla para la gastritis. O sea, no le va a funcionar en lo más mínimo. Entonces, ¿qué pasa? La educación está cambiando a un ritmo muy lento, como lo decía Henry, y el mundo laboral está demandando un set de habilidades completamente distintas. Entonces, cuando ya la educación tradicional quiere cambiar para poder cumplir con esos requerimientos, ya no es ni relevante ni pertinente. 1 de cada 10 niños entrando a la primaria el día de hoy va a tener un trabajo que hoy en día ni siquiera sabemos cuál es. O sea, no tenemos ni idea cuál es, no sabemos cómo se va a llamar. 56% de los trabajos que hoy en día conocemos están transformándose, no eliminándose, transformándose por la tecnología y por la automatización. 97 millones de nuevos trabajos creados que ni siquiera sabemos cuáles son, pero nosotros seguimos capacitando en cosas que literalmente, con el respeto de muchas instituciones, ya no son importantes para las empresas. Entonces yo creo que ahí está el primer reto. Si tenemos pocos recursos, que es mi tercer reto, que no hay dinero para capacitación y capacitamos en las cosas que no son, no vamos a lograr conseguir los objetivos que tenemos. Y segundo, y creo que también es muy importante en cuanto a retos, todo lo que tiene que ver con tasas de finalización, especialmente en el mundo online y en el mundo digital, son muy pequeñitas. ¿Pero por qué? Volvemos al problema número 1. No es relevante, no es pertinente para tu vida, es un relleno que tienes que hacer porque literalmente tu empleador te dijo, tienes que capacitarte en esto, pero si verdaderamente lográramos cambiar el problema número 1, entonces se resolvería el problema número 2 y se resolvería el problema número 3 a través de la educación digital y la educación online, porque abre un mundo de posibilidades muy, pero muy grande. Gracias, Daniela. Bueno, y la última pregunta, voy a ser muy estricta con el tiempo, tienen 1 minuto y medio cada uno para contarnos cuál es, y Tendra se ríe, para contarnos cómo su organización le está apostando a esos retos. O sea, si hoy están aquí es porque sus organizaciones son sumamente relevantes para estos cambios. Entonces tienen 1 minuto y medio, empiezo a contar ya. Muy bien. Bueno, Joana. ese minuto y Siento en medio. quién quiere ser millonario o algo Ya así. estoy en la universidad. Dale. Minuto y medio. Bueno, como lo mencionaba en un inicio, somos 15 instituciones de educación superior y aquí hay un componente importantísimo, es que también está el SENA. Entonces, nosotros como instituciones abanderamos temas privados y públicos, pero principalmente fue ese trabajo y conexión con cada una de esas cuádruple hélices. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ya nosotros estamos en el día a día hablando con el gobierno, porque ya en el suroccidente colombiano estamos sentados con la industria y porque en este momento estamos trabajando de la mano de las comunidades y no solamente de las comunidades, es decir, específicamente X o Y, sino también con las comunidades étnicas, ¿sí? Y con toda esta gente que está construyendo, por ejemplo, en el campo, pero que queremos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, que no se nos queden en las ciudades con trabajos que ni siquiera podrían desempeñar, sino cómo nosotros llevamos la tecnología a ese tipo de zonas. También estamos trabajando en la transformación energética, ofreciendo posibilidades desde esas capacitaciones, Daniela, que tú mencionabas hace un momento, a cada uno de estos pequeños y medianos empresarios, pero acompañado desde la experiencia de esas grandes empresas que, como muchos saben, las principales empresas que facturan en el país en el tema software y tecnología están localizados en el Valle del Cauca. Entonces, estamos contentos, estamos construyendo. Tuvimos 29 departamentos participando, quiero decirte, Paola, en el Valle del Cauca de todo el territorio nacional y hay un compromiso por seguir construyendo. Gracias, Clau. Muy bien. Gracias. Henry. Tengo una pregunta para todos. Me gustaría preguntarles, ¿quién fue este profesor o educador en tu vida que te transformó la vida? Estoy casi seguro que todas las personas aquí tuvimos la fortuna de tener por lo menos uno en nuestras vidas. Y ahora cuando pensamos en las cualidades de este profe, de este educador, ¿cuáles fueron las cualidades? Estoy seguro que las cualidades de este profesor fueron cualidades como, no, fue súper creativo, es que me mostró mucha confianza en mí. Lo que hacemos en mi startup, que se llama CoSchool, es buscamos formar a una generación de nuevos docentes y profes
que van a tener estos tipos de cualidades, profes y educadores, y entendemos educadores como el concepto de todos somos educadores, todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de educar a los demás. Entonces estamos creando la primera plataforma enfocada en la formación docente, se llama EduMoción, y súper enfocada en los temas sociales y emocionales. Y además somos creo que vale la pena mencionar que aquí somos unos ejemplos de un gremio de emprendimientos de EdTech que está creciendo cada vez más en el país. Más de 100 EdTechs ya forman parte de un gremio, el gremio de EdTech. Y bueno, los invito a todos de trabajar con nosotros, de trabajar con estas empresas pequeñas, porque nosotros y el sistema educativo es el barco grande, nosotros somos las lanchas rápidas pequeñas que están innovando y mostrando que hay otros caminos. Gracias, Henry. Bueno, Joana. Bueno, yo también voy a empezar con una pregunta para dejarles ahí. Es, si yo les digo a ustedes que me den nombres de hombres en tecnología, ¿a quiénes me responden? Rápido, alguien que diga por ahí rápido. Bill Gates. Elon Musk. Zuckerberg, pues ya dijeron otro. Bueno, ahora respóndanme nombres de mujeres en el mundo de la tecnología. La CEO de Bumble. Así como les quedó cargando el disco, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque quedaron así como que, ¿y ahora quién respondo yo? Pues Geekers Latam es la primera empresa social en América Latina, la pionera, que lleva formando hace más de 7 años. Iniciamos como comunidad de tecnología hace 11 y hace 7 estamos ya formalmente instituidas y atendiendo a más de 20 países en América Latina, donde estamos cerrando las brechas con enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial. Y esto es una recomendación como parte de este cierre que hace Geek Girls, es que entendimos haciendo innovación que no es lo mismo hacer un programa para la ruralidad que hacerlo para lo urbano, que hacerlo para víctimas del conflicto armado, que hacerlo para las niñas en el Chocó o hacer un programa en Arauquita, territorio todavía en conflicto. Así que enfoque diferencial, enfoque territorial y enfoque de género, y en Geek Girls eso, Pau, es lo que estamos haciendo. No olviden siempre poner a las personas en el centro de la innovación, y eso quiere decir ir a los territorios, entender totalmente las necesidades, y ahí es donde Geek Girls invita y los invita a ustedes, empresariado, a que hagamos juntos impacto en los territorios, a que hagamos juntos impactos para las mujeres que serán el próximo talento femenino para la 4ª revolución industrial. Muy bien, y yo aquí para cerrarte así, pero rápido en 30 segundos. Rápido, no mentira. En Biz Nation nosotros hacemos lo que estamos hablando en este panel: capacitación empresarial corporativa rápida, efectiva, pertinente, relevante, y lo que hace que Biz Nation sea Biz Nation es que utilizamos una metodología basada en neurociencia para elevar significativamente los niveles de aprendizaje. O sea, vamos al ritmo de las ranchas rápidas, pero no con los docentes, que me parece súper importante, Henry, y ahora hablamos porque me interesa mucho, sino para las empresas. Gracias. Bueno, creo que ha sido un panel espectacular. Hemos cumplido con el tiempo. Quiero un aplauso para mis panelistas, por favor. Creo que nos llevamos la idea. Las personas, ya había puesto, las personas en el centro de la innovación. Creo que ahí que estamos en el papel de la educación, y todos nos llevamos en este sector de la EdTech, un sector de fuerte crecimiento que va a crecer y que debe crecer de la mano como está creciendo la innovación, con startups como las que nos están acompañando y la Universidad de Santiago de Cali. Así que muchísimas gracias a Excel, y doy terminado este panel. Gracias. Listo. Muy bien.